Buenos días a todos, hermanos. Muchas bendiciones. Damos gracias al Señor por este tiempo en el que el Señor nos permite estar juntos una vez más, reunidos para poder recibir esta palabra que el Señor quiere impartirnos el día de hoy. Él está trabajando dentro de nosotros. El Señor nos ha prometido que la buena obra que Él comenzó en nosotros la terminará. La garantía que nosotros tenemos de que finalmente el diseño original que Dios tuvo para todos y cada uno de nosotros será una realidad en nosotros, es la garantía de Dios mismo para con nosotros. Y es por esto tan importante el hecho de que nosotros podamos enfocarnos en todo aquello que efectivamente Dios ha hecho a nuestro favor. No olvidemos que en esta relación nueva que nosotros manejamos con nuestro Padre, tiene que ver directamente con toda la obra que el Señor hizo para nosotros. En nuestra relación actual, nosotros somos el agente pasivo, es decir, estamos solamente para recibir los beneficios de la obra de Dios a nuestro favor. Mientras que el agente activo de la relación es Dios mismo, porque Él ha determinado qué hacer con nosotros, Él determinó por qué nos creó, Él determinó cuándo efectivamente Él había de conocernos desde antes de la fundación del mundo, Él determinó cómo nos iba a llamar, cómo nos iba a predestinar, Él determinó cómo iba efectivamente a justificarnos, a santificarnos, a redimirnos, a salvarnos en buen romance. Esta es una obra que efectivamente le pertenece al Señor. Digamos que estamos nosotros en un tiempo en el que el Señor ha venido a hacer una declaración reveladora para toda la humanidad. Y es que realmente el hombre no puede acercarse a Dios realmente si éste no ha determinado una forma como hacerlo. Y a esto el Señor lo ha ido sintetizando a través de la historia de la humanidad, a través de pactos, los pactos. Por eso es que ahora nosotros hablamos, por ejemplo, de que nos encontramos en un nuevo pacto. Pero sin embargo, el Señor ha tenido a través de toda su historia, a través de la escritura, nosotros podemos entender y comprender los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre. Estos pactos, ¿verdad? Son aquellos que regulan la relación de Dios con el hombre. Es decir, el hombre no podría por sí mismo acercarse a Dios si el Señor no abriría un camino, un espacio, un método, un pacto, en este caso específico. El Señor, más allá de llamar métodos, llama pacto, porque un pacto es un acuerdo formal, es un acuerdo legal. Un pacto es un compromiso entre las partes, ¿verdad? O es un compromiso de una de las partes a cumplir algo. Y es maravilloso que nosotros entendamos esto, porque solamente en la medida de que comprendamos estos pactos de Dios, nosotros vamos a tener que identificar si estamos relacionándonos con Dios en el pacto correcto o en el pacto incorrecto. Porque si nosotros nos estamos relacionando con Dios en los pactos incorrectos o en el pacto incorrecto, evidentemente no tenemos entrada a una relación con Dios, ¿verdad? Y es por esto importante que comprendamos bien esta realidad. Yo quisiera que para ir estudiando durante estas semanas esta perspectiva que es muy importante, vayamos nosotros al libro de Jeremías, capítulo 31, versículos desde el 31 hasta el versículo 34. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, ¿verdad? Aquí estaba el profeta Jeremías evidentemente profetizando por el Espíritu de Dios, algo que Dios iba a hacer. Y le había dado una revelación y palabra de profecía a Jeremías para que esto efectivamente pueda comunicar al pueblo. Y en ese entonces el Señor decía: he aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto. Es decir, obviamente había un pacto anterior, ¿no es cierto?, al que el Señor se estaba refiriendo, pero a Jeremías le decía, vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ok, hasta allí vamos a leer en esta cita desde el versículo 31 y vamos a discernir, ¿verdad? Algunos puntos que creo que son importantes, los entendamos, los comprendamos, para que nosotros podamos entender que efectivamente nos encontramos en la base legal adecuada para que efectivamente nosotros podamos estar recibiendo los beneficios que Dios ha determinado para todos aquellos que de alguna manera pues hemos venido al conocimiento del Señor y hoy tenemos el privilegio de activar todos sus beneficios por medio de la fe permanente, esa fe que viene de Cristo a través de nosotros. Entonces, lo primero que aquí nos muestra el profeta, ¿verdad? Por el Espíritu, es que he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Jeremías, por supuesto, estaba viviendo en los tiempos de la ley. Jeremías estaba viviendo, ¿verdad?, en el pacto, en aquel pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Efectivamente en el monte Sinaí. Este es el pacto que tiene que ver con los mandamientos y el pacto que tiene que ver, ¿verdad?, con todas aquellas leyes que se desprendían de los mandamientos. Todas aquellas leyes, todos aquellos ritos, todas aquellas costumbres que eran importantísimas que el pueblo las observe, porque eran un mandamiento de Dios para que efectivamente la bendición de Dios pueda venir a favor de aquellos que se manejaban en este pacto. Ahora, este pacto, el antiguo pacto, al cual aquí está haciendo alusión, cuando habla del nuevo pacto, evidentemente está hablando de que hay un antiguo. Y este antiguo es en el que estaba viviendo Jeremías. Y el Señor le estaba diciendo que el nuevo pacto que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel y con la casa de Judá no es como el pacto que en este momento él estaba viviendo, experimentando, ¿verdad? En el pacto, efectivamente, de los 10 mandamientos y en el pacto de la ley. Entonces, hay que entender bien, y esto es muy importante para que podamos, de alguna manera, comenzar a ubicar nuestra relación con Dios. Primero, Dios se basa en pactos para relacionarse con el ser humano. Mira, de acuerdo con algunos estudiosos de la Escritura, ¿verdad? Hay 7 y 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de toda la humanidad. 7 y 8 pactos que Dios ha hecho con el hombre a través de toda la humanidad. Unos dicen 7, otros dicen 8, ¿ok? Pero por ahí estamos en el número. Y eso algún momento sería importante que lo repasemos acá, porque todos esos pactos de alguna manera primero demuestran la manera como Dios siempre se acercó al hombre para poner una base legal por medio de la cual el hombre podía llegar a él. Si no hay un pacto previsto por Dios para que el hombre pueda relacionarse con Dios,
No hay forma para que el hombre pueda llegar a Dios, porque efectivamente el hombre es creación de Dios. Y el hombre, al ser creación de Dios, tenía como propósito el que efectivamente sea la casa de Dios, sea el tabernáculo de Dios, sea el lugar en donde Dios habite, para que el hombre pueda expresar y manifestar todo lo que Dios es. Eso lo vemos nosotros en el propio Génesis 2, cuando el Señor nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, la idea central del Señor siempre fue que el hombre sea la expresión, la manifestación, ¿no es cierto?, de todo lo que Dios es. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese fue el propósito de Dios. Pero obviamente nosotros sabemos que todo lo que el hombre está viviendo el día de hoy se salió de ese camino, se salió de ese diseño, se salió de este propósito. Y sabemos que esto sucedió por cuanto el hombre dejó de escuchar a Dios y comenzó a escucharse a sí mismo. Dejó de ver a Dios y comenzó a verse a sí mismo. Y es por esto que el énfasis del primer hombre, la propia escritura lo comenta y dice que el primer Adán fue hecho alma viviente. Es decir, es un alma que vive. En el alma, como todos nosotros sabemos, está la mente, las emociones y la voluntad. Es decir, el alma es la sede de la residencia de nosotros, de nuestro propio yo, de nuestro ego, de nuestro egoísmo, ¿verdad? En el alma nosotros nos vemos a nosotros mismos. Por eso es que el alma, ¿no es cierto? La escritura dice que el primer hombre, el primer Adán, fue hecho alma viviente. Fíjate, el énfasis de el primer hombre está en su alma, ¿verdad? El primer hombre fue hecho alma viviente, pero dice la escritura que el segundo hombre, el cual es el Señor Jesucristo, fue hecho espíritu vivificante, o sea, espíritu que da vida. Otro nivel, totalmente otro nivel distinto. El espíritu que da vida es el espíritu que da vida a todas las cosas. El espíritu que da vida es el que da vida al alma, es el que da vida al cuerpo, es el que da vida a la mente, es el que da vida a las emociones, es el que da vida a las decisiones, es la que da vida a todos los seres vivos que nosotros tenemos en la tierra, es el que da vida a toda la creación. El espíritu vivificante, el espíritu que da vida, mientras que el alma efectivamente pues quedó en alma viviente. Entonces esta alma viviente tiene su sede de su propio conocimiento, de su propia existencia en su alma. Y es por esto que nosotros nos vemos normalmente nosotros a través de nuestra alma. En el alma tenemos conciencia de nosotros mismos, mientras que cuando tenemos el espíritu, en el espíritu tenemos conciencia de Dios, tenemos conciencia de Cristo. Es por esto que es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda tener conciencia real de Dios. ¿Por qué? Porque solamente está de alguna manera entendiendo, caminándose y moviéndose en el territorio del alma. Entonces, esa persona solamente puede conocer las cosas del alma, las cosas de sí mismo y las cosas efectivamente que tienen que ver con el reino del alma. Y es el reino de la carne, es el reino de Satanás mismo, que efectivamente de alguna manera induce, ¿verdad? Para que el alma ponga su mirada en todo aquello que de alguna manera le da estabilidad, le da seguridad y le da tranquilidad. Y nosotros sabemos ahora que efectivamente la paz que nuestra alma recibe, normalmente, ¿verdad? La recibe de cómo se encuentra nuestra situación exterior, de cómo están nuestros hechos externos. Si las cosas por fuera están bien, entonces nuestra alma está tranquila, tiene reposo y tiene paz. Si la chequera es abundante, pues tenemos seguridad y tenemos tranquilidad. Si el trabajo está funcionando bien, pues hay un gozo interno dentro de nosotros y una seguridad que permite que inclusive planifiquemos a futuro. Si la familia está funcionando bien, pues nos sentimos gozosos y contentos, ¿verdad? Porque de alguna manera vemos que efectivamente la familia va por buen camino. Si la salud está bollante, pues también estamos seguros, estamos tranquilos, estamos contentos. Pero usted quite cualquiera de estas cosas. ¿Y qué comienza a suceder? Inestabilidad emocional, intranquilidad, falta de confianza, temor, miedo, inseguridad,
estrés y todos los males que efectivamente comienzan a venirnos a todos y cada uno de nosotros. Claro, esa es la paz que da el mundo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo algo maravilloso, ¿verdad? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo lo da. Ah, el mundo da una paz, ¿verdad? Que tiene que ver directamente con la situación de mis circunstancias externas. Pero Cristo, en cambio, al revés, nos da una paz, ¿verdad? Cuando esa paz tiene que ver con mis circunstancias interiores. Es decir, cuando mi relación interior espiritual con Dios funciona, entonces me viene la paz que viene de Dios. Y esa paz no está basada en las circunstancias externas, sino está basada en la fortaleza, en el poder, en la provisión, en el amor, en la soberanía, en la salvación, ¿verdad? Y en la sanidad y en todo lo que efectivamente Dios es capaz de darnos. Es por eso que para los que conocemos a Cristo, se hace imperativo que conozcamos el reino de nuestro Señor, porque ahora pertenecemos efectivamente nosotros a la ciudadanía del cielo. Que nuestra ancla, que nuestro corazón, que nuestra inclinación efectivamente esté puesta en todas las cosas que son del Señor, en las cosas celestiales, porque esas cosas son las que nos pertenecen, son eternas. Nosotros vamos a vivir en el mejor de los casos de media 65, 75, 80 años, no más, ¿verdad? Muchos estamos más cerca ya de allá que de acá. La pregunta es, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Eso nos dice claramente la Escritura. Pero si tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, entonces efectivamente, pues nosotros lo que nos estamos llevando es la vida eterna. Nos estamos llevando la vida en la cual efectivamente después de que salgamos de este cuerpo, nos vamos inmediatamente a despertar. Algo que nos debe a nosotros confortar es el hecho de que nuestros seres queridos y aquellas personas que de alguna manera al menos conocemos, no sabemos, por supuesto, todos aquellos que tomaron una decisión correcta por Cristo. Yo estoy absolutamente seguro que este es un tema de Dios, no es un tema nuestro. Digamos que este es un problema de Dios. Así como Dios hace los pactos para que nosotros nos acerquemos a los seres humanos, Dios jamás se ha descuidado de ningún ser humano y Él tendrá un plan definido, ¿verdad? Para que efectivamente el hombre llegue en algún momento a entender y a conocer de esta realidad de Cristo. Pero de aquellos que nosotros ya conocemos, que efectivamente le entregaron su corazón al Señor, creyeron en Él, se mantuvieron en el Señor y murieron, ¿verdad? A este mundo sabemos que inmediatamente ellos se despiertan en la realidad de Jesucristo. Qué confortante y maravilloso es saber que efectivamente, más allá de la falta que nuestros seres queridos, nuestros amigos o las personas que normalmente conocemos, se han ido de este mundo, pero sabemos que efectivamente tuvieron en su corazón a Cristo, se despertaron, ¿verdad?, a una realidad preciosa y maravillosa, la cual también nos espera a todos nosotros. Entonces, como somos ciudadanos del cielo, esto es lo que nosotros nos vamos a llevar al cielo. Esto es lo que nosotros nos vamos a llevar de esta tierra, el haber tenido el privilegio de conocer a Cristo en nuestro corazón y haber confiado Él en medio de estas circunstancias. Ahora, el Señor quiere que nosotros comencemos a recibir estas bendiciones, a recibir todos estos beneficios celestiales a partir de ahora, que no esperemos a que salgamos de este cuerpo para recibir los beneficios, que comencemos nosotros a, por ejemplo, cuando hablamos de la paz del Señor, que nuestra paz no esté anclada en las circunstancias externas. ¿El Señor tiene cuidado de nosotros aún de las circunstancias externas? La respuesta es sí. Pero hay momentos en los cuales el Señor permite que en nuestra vida, porque estamos todavía viviendo en este mundo imperfecto, ¿verdad? Va a permitir momentos de escasez, va a permitir momentos en los cuales la situación externa se nos pueda complicar
por cualquier circunstancia, más allá de que no la busquemos. Ahora lo va a permitir porque esas circunstancias muchas veces lo que hacen es que nosotros veamos más al Señor Jesucristo y nos comencemos a apropiar de lo que es verdaderamente valioso. ¿Qué será que el Señor quiere que mi paz esté fundamentada en mis hechos externos? ¿O será que el Señor quiere que mi paz esté fundamentada o esté fundamentado en los hechos interiores? Mire, hay una realidad. Cuando nosotros estamos de alguna manera anclados en estos hechos externos y las cosas nos funcionan, Dios no nos trajo a este mundo para que suframos. Dios nos trajo a este mundo para que le creamos y podamos efectivamente recibir toda la provisión que nosotros necesitaremos mientras estamos acá. Pero lo primero y lo más importante que el Señor desea es que tú sepas que en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Efectivamente, que es nuestra nueva ciudadanía, que es nuestra nueva humanidad, que es nuestro nuevo ADN, que es nuestro nuevo nacimiento, tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Por eso dice la Escritura que Cristo es el todo y en todos. Cristo tiene que llegar a ser el todo en nosotros. Cualquier necesidad, cualquier falta, cualquier escasez, ¿verdad? Cualquier solución se llama Cristo para ti y para mí, en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Así que primero nosotros somos ciudadanos del cielo y el Señor lo que quiere es que comencemos a recibir estos beneficios. Entonces, Dios, y el punto que primero que queremos aquí poner en la mente de todos nosotros, es que Dios se relaciona contigo y conmigo en función de pactos que Él determina. Esos pactos están en su potestad. Estos pactos, ¿verdad? Muchas veces tienen que ver con pactos bilaterales, es decir, el Señor da el pacto, el Señor determina lo que nosotros debemos hacer y si nosotros cumplimos lo que el Señor dice, entonces efectivamente el Señor hace lo que dice que va a hacer. Cuando nosotros hablamos normalmente, por ejemplo, de la ley, ¿no es cierto? De la ley, es decir, del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, la ley de los mandamientos, ¿verdad? Y efectivamente toda la puesta en marcha de la ley de los mandamientos que está claramente tipificada, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allí el Señor determina una ley, determina un pacto. En ese pacto es en el que se encontraba viviendo efectivamente Jeremías, ¿sí? Ese es el pacto, el que el Señor ya da claramente, ¿verdad? Una primera revelación a Jeremías y dice que él tiene un nuevo pacto preparado. Ya no ese. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ahora, hermanos, estamos en el momento en donde el Señor cumplió. Dios cumplió, es decir, Jeremías estaba profetizando para ti y para mí, ¿verdad? Porque ahora el nuevo pacto, como todos nosotros sabemos, es, ¿verdad? La sangre que nuestro Señor y Salvador Jesucristo derramó, ¿verdad? Para el perdón absoluto de nuestros pecados. Y solamente para que recordemos, en Mateo 26, 28, ya en los días de Jesús, Jesús decía lo siguiente a los discípulos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es, usted recordará cuando él levantaba la copa de vino, ¿no es cierto? Cuando estaban ya en la cena final, en la Santa Cena, lo que nosotros llamamos, el Señor levanta la copa y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjate, el nuevo pacto, el pacto que Dios ahora determinó, que ya no era el pacto antiguo en donde debía ser derramada sangre de animales, porque todos los sacrificios de los animales que se dieron en el antiguo pacto no eran más que una sombra y una figura, ¿verdad? Del derramamiento de la sangre maravillosa y preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, Dios había determinado enviar a Cristo al mundo
para que Él sea el Cordero de Dios, el Cordero que iba a ser inmolado, el Cordero que iba a derramar su sangre inocente por la sangre pecadora de todos y cada uno de los seres humanos. Ahora, ¿cuándo hacemos nosotros efectivo aquello? Cuando creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que aquí Cristo mismo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es muy importante que entendamos esta palabra que dice para que por muchos es derramada. Y yo siempre me he preguntado y dicho, ¿y por qué el Señor no dice por todos? Porque la realidad es que Cristo Jesús es el Salvador del mundo y Él de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor aquí utiliza la palabra, ¿verdad? Que por muchos es derramada, porque Él conoce, ¿verdad? Que a pesar de que Él derramó su sangre por todos los hombres, de todos los hombres, muchos, es un grupo de muchos, son los que van a aceptar efectivamente y van a creer en esa sangre preciosa y maravillosa que Cristo derramó por nosotros. No incluye la palabra todos, porque lamentablemente hay gente que no va a creer. Eso es parte del pacto. Eso quiero que entendamos aquí. Parte del pacto es que el Señor va a hacer la obra, que el Señor Jesucristo va a derramar su sangre, que el Señor Jesucristo va a cargar los pecados de todos nosotros, que el Señor Jesucristo efectivamente va a tomar nuestras enfermedades, va a tomar nuestros dolores, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo va a hacerse pecado, nunca habiendo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Es decir, el Señor Jesucristo determina hacer toda la obra a nuestro favor para que la única parte que nos quede a nosotros es creer, no hacer, sino creer, creer en que lo que Cristo hizo, ¿verdad? Efectivamente fue para mí, fue para su pueblo, fue para la iglesia, fue para su cuerpo, y que efectivamente el momento en que yo creo, todo lo que Cristo es, me es directamente imputado por el Padre a mi favor, de tal manera de que la sangre de Jesucristo, ¿verdad? A mí no solamente que me limpia de todo pecado, sino que me quita el pecado a los ojos de Dios. A los ojos de Dios ya no se relaciona Dios conmigo, ¿verdad? Por mis pecados, porque Cristo pagó por todos mis pecados. A los ojos de Dios ahora el Señor se relaciona por la justicia, por el amor, por la santidad, ¿verdad? Por el poder, por la gracia que su Hijo es. Así que cuando Dios me está viendo a mí, ya no me está viendo al viejo hombre que fue crucificado juntamente con él en la cruz del Calvario, sino que está viendo a su amado Hijo morando y viviendo en nosotros. Cuando Cristo murió y derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros. En Marcos 14:24 también el Señor Jesucristo hace alusión a lo mismo y Marcos registra estas mismas palabras. Y es muy importante porque en todos los evangelios se repite, ¿verdad?, esta perspectiva del nuevo pacto. Entonces el Señor les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjate aquí cómo lo muestra Marcos. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, otra vez, por muchos es derramada. El Señor conoce exactamente por todos aquellos que derramó su sangre, que es toda la humanidad, pero Él conoce quiénes son los que iban a ser efectiva para ellos mismos, ¿no es cierto?, todos los beneficios de redención que la sangre de Cristo trae a todo aquel que pone su confianza en Él. En el libro de Lucas 22:20, ¿sí? El Señor dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El Señor Jesucristo sabía exactamente que Él era, ¿verdad?, la base, Él era la garantía, Él era
el cordero sobre el cual el Señor iba, o nuestro Padre maravilloso iba a generar un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con la casa de Judá y con todos los seres humanos que íbamos efectivamente a creer en Cristo Jesús. Así que aquí vemos nosotros cómo esta palabra de Jeremías tiene que ver directamente con nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo trae a colación efectivamente que Él es el instrumento, Él es la garantía, Él es el objeto legal vivo por medio del cual el Señor y nuestro Padre iba a hacer un nuevo pacto con nosotros. Así que hay un contrato entre Dios y nosotros. El contrato, ¿verdad?, es suscrito por Jesucristo y determina que Dios hace toda la obra redentora por medio de Jesucristo a nuestro favor. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer en la obra de Jesucristo. Y efectivamente, nosotros allí lo que hacemos es activamos todos los beneficios de Cristo a nuestro favor. Qué regalo más maravilloso. Y en realidad, hermanos, deberíamos darnos cuenta de esto. ¿Qué Dios podía demandar de los seres humanos si los seres humanos somos incapaces de poder agradar a Dios? Dios ya en el mismo libro de Génesis, capítulo 6, si mal no recuerdo, ¿verdad?, le dolió en su corazón haber creado al hombre, dice la Escritura. Y Dios determinó, ¿verdad?, al ver cómo se multiplicó la maldad del ser humano, ¿verdad?, a Dios le dolió en su corazón y Dios dijo: raeré, ¿verdad?, de la tierra a todo hombre que crea. Es decir, arrancaré de raíz de la tierra al hombre que cree. Es por eso que, desde mi perspectiva, a pesar de que, como todos nosotros, vino el diluvio y Dios preservó a Noé y su familia, que Noé y su familia son la base y los pregoneros de la nueva humanidad. Con ellos también Dios hizo un pacto. Usted vaya, ¿verdad?, a Noé y va a haber un pacto. Ahí Dios determinó un pacto con Noé, pero antes Dios había hecho un pacto con Adán. Dios hizo un pacto con Adán. Vaya y usted vea el pacto que Dios hizo con Adán. Efectivamente, ese pacto terminó con la desobediencia de Adán. Después Dios hace un pacto con Noé, ¿verdad? Y ese pacto con Noé tenía que ver con el hecho de que Dios jamás iba a volver a juzgar a la tierra por medio de una inundación masiva, el famoso diluvio. Y por eso la Escritura nos muestra que Dios, como prueba de aquello, puso el arco iris que nosotros vemos todavía, que aparece todos los días. Así que la promesa de Dios está vigente, que jamás Dios va a volver a exterminar o acabar con la humanidad a través de un diluvio. Después de que efectivamente el Señor hace el pacto, ¿no es cierto?, con Noé, Él continúa haciendo varios pactos. Después hace un pacto con Moisés, justamente cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, y ahí fue cuando les dio la ley. Después hizo un pacto con David. Después hace este pacto con Cristo. Hay más o menos 8 pactos que es importante que lo entendamos que Dios ha hecho, ¿no es cierto? Pero a este pacto al que nos estamos refiriendo nosotros, que es el pacto de Cristo, el instrumento que garantiza para ti y para mí que esto es realmente de carácter eterno es el mismo Señor y Salvador Jesucristo. En los evangelios también el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu, ya en los hermanos, habla de lo mismo. En 1 Corintios 12:25, la Escritura dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjate, aquí hay tal vez una de las justificaciones más importantes de lo que nosotros en la iglesia llamamos la Santa Cena. La Santa Cena tiene como propósito
el recordarme, el refrescarme, si es que yo estoy en el pacto correcto, si es que yo verdaderamente estoy en el pacto de la gracia, si es que yo estoy en el pacto, ¿verdad?, de la sangre de Cristo, la cual quitó todos mis pecados. Si yo estoy en el pacto en el cual efectivamente el sacrificio de Cristo crucificó a mi viejo hombre en la cruz del Calvario. Si estoy en el pacto en el cual efectivamente el Señor Jesucristo resucitó y me resucitó juntamente con Él y me sentó juntamente con Él a la diestra en el Padre, y ahora efectivamente Él ha sido enviado a mi espíritu para vivir en mi espíritu y para que desde mi espíritu comience a reinar todo mi ser. Si algo nosotros como iglesia en su momento deberíamos hacer, no simplemente es el tener un rito dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces lamentablemente la Santa Cena se convirtió en un rito, dependiendo de la iglesia. Pues si hablamos de la iglesia católica, estamos hablando de la hostia, ¿no? Es un rito. Si nosotros hablamos a veces mucho de la iglesia cristiana, también es una suerte de rito, ¿verdad? Y normalmente lo que nosotros hacemos en la Santa Cena es recordar nuestros pecados, en lugar de entender que la Santa Cena tiene como objeto el que nosotros recordemos que ya el Señor borró todos nuestros pecados, como vamos a ver más adelante. Sí que estamos equivocados, ¿no? Porque lo que se nos enseñaba normalmente a nosotros en la Santa Cena es en que nadie podía venir realmente a tomar de la Santa Cena si tenía pecado en su corazón. Cuando la realidad de la Santa Cena es que Cristo estaba derramando su sangre por todos nosotros para limpiar y para quitar todos nuestros pecados y para que efectivamente se genere esta declaración maravillosa de nuestro Padre. Y no me acordaré de sus pecados ni de sus maldades, como vamos a ver más adelante. Nosotros vemos en Segunda de Corintios 3:6, también los apóstoles hablando sobre el tema del pacto, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjate, nosotros somos ministros competentes. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, dice la Escritura, sino que nuestra competencia proviene de Dios, en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ya no es un pacto de la letra, no es un pacto de la ley, no es un pacto de lo que está escrito, sino un pacto del Espíritu, dice aquí la palabra de Dios. Hay muchos que todavía defienden la ley, y aquí la Escritura dice que nosotros somos hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque aquí lo dice claramente, la letra tiene como propósito matarnos. La ley tenía como propósito juzgarnos, condenarnos, matarnos. Y cuando nosotros seguimos predicando ley, seguimos trayendo a la gente en lugar de vida, le seguimos trayendo juicio, le seguimos trayendo acusación. Entonces, es realmente un error el seguir predicando sobre la letra, que es la ley, más el Espíritu es el que vivifica. Eso es lo que tenemos que traer nosotros. El Espíritu nuevo, la nueva vida de Cristo morando en nosotros, porque ese Espíritu es el que murió por nosotros y es el que nos dio vida. Así que he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es muy importante, hermanos. Los pactos que Dios ha hecho, ¿verdad? Son pactos que tienen que ver directamente con Israel, con la casa de Dios. Tienen connotación, hay pactos solamente para ellos. Hay pactos que son para ellos y son pactos universales, como el caso de Cristo, por ejemplo. Aquí la Escritura habla de que Él hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sabemos que este pacto, la promesa de el Mesías, efectivamente venía para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sin embargo, también de allí se desprende el hecho de que en esta simiente que es Jesucristo, y esta es la promesa que Dios le hace a Abraham,
¿verdad? Iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí se nos incluye a nosotros en este pacto, ¿verdad? Así que nosotros efectivamente debemos saber que este pacto le ha sido dado y todavía está vigente para que Israel pueda entrar. Es decir, a Israel y a la casa de Judá se le entregó este pacto, y este pacto que es Cristo por la simiente que estaba efectivamente habitando en Abraham y hoy habita a nosotros, ese pacto hoy nos es extensivo a todos los seres humanos que creemos, lo cual es un regalo maravilloso de parte de nuestro Dios. Así que él dice que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y fíjate, versículo 32. Dice, no es un pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres. No, ya no es igual. El pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ya no es el mismo, no es igual. Cuidado que muchos pueden estar defendiendo todavía la ley. Y aquí dice claramente en profecía, ¿verdad? El mismo Jeremías, no como el pacto, no es como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Y por qué no es? Responde aquí el mismo profeta. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál era el pacto? El pacto era muy sencillo. Ellos tenían que cumplir todos los mandamientos que el Señor les había prescrito. Ellos tenían que poner en práctica todos los ritos y las costumbres que el Señor les había determinado. Y no solamente eso, sino que también ellos tenían que poner en práctica todos los ritos y las costumbres que los mismos hombres les instauraban partiendo de la misma perspectiva de la ley. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué lo invalidaron? Porque no pudieron permanecer en el cumplimiento de esas cosas. Entonces, como no pudieron ellos permanecer en el cumplimiento, ahora, ¿qué había a cambio? Pues usted vaya, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 8. Y ahí vea usted, el Señor dice, si tú obedeces a esto, a esto y a esto, yo te voy a bendecir así, te voy a bendecir asado, te voy a dar esto, te voy a dar el otro, voy a bendecir el fruto de tu vientre, las tierras te darán cosechas en abundancia, el vino no va a escasear, etcétera. Es decir, Dios se comprometía a bendecirte abundantemente en todas las áreas de tu vida, a cuidarte y acercarte a cambio de que tú efectivamente cumplas la ley. Pero la escritura aquí dice claramente, ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. Así como Adán invalidó el pacto que Dios hizo que Dios hizo con él cuando desobedeció. ¿Quién invalida el pacto? Una de las partes invalida el pacto. Dios nunca efectivamente ha incumplido. Entonces, por ejemplo, en el caso del pacto de Adán en el huerto de Edén, Adán incumplió y Dios le había dicho a Adán que si es que él come del árbol equivocado, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente iba a morir. Ese era el pacto. El pacto era, come de todo árbol, pero por sobre todo, fíjate en el árbol de la vida, que es una figura de Cristo, y vas a recibir todas las bendiciones y la misma vida de mi hijo. Pero no comas del árbol equivocado, es decir, de tu propia mente, de tus propias emociones. No comas de ti mismo. No comas de tu yo, de tu ego, porque ese yo y ese ego están contaminados por el mismo Satanás. No comas de ese árbol, no comas de tus pensamientos, no comas de tu entendimiento, no comas de tu sabiduría, no comas de tus sentimientos, no comas de tus deseos, no comas de tu propia voluntad. A eso es lo que se estaba refiriendo. Es decir, no hagas nada por ti mismo. Sé expresión y manifestación de todo lo que Dios es, porque tú fuiste creado no para que tú existas por ti mismo, sino que tú fuiste creado para que expreses
y manifiestes la existencia del gran yo soy, que es totalmente distinto y diferente. Entonces, el hombre come del árbol equivocado e invalida el pacto con Dios. ¿Y qué pasó? El hombre recibe en consecuencia la muerte. Y es lo que estamos viviendo ahora. En esa misma idea está escrito este versículo. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Es decir, ellos no pudieron cumplir los mandamientos que Dios les dio. Ellos no pudieron cumplir las ordenanzas. No pudieron cumplir las leyes. No se mantuvieron. Y por eso ellos invalidaron el pacto. Ellos invalidaron el pacto. Así que esto es lo que sucede ahora con nosotros también. Fíjate que hay algo importante aquí. El pacto que Dios da al pueblo de Israel en el monte Sinaí, el pacto de los 10 mandamientos, es un pacto dado al pueblo de Israel. De ahí que los gentiles no tenían ley. De hecho, el apóstol Pablo habla de esto en el capítulo 1, me parece, o 2 del libro de Romanos, en el cual indica que los gentiles que no tienen ley, ¿verdad? Son ley para sí mismos cuando por naturaleza obedecen los mandamientos de Dios. Es decir, el hombre natural que nunca tuvo ley, es decir, no el israelita que estaba bajo la ley, podía recibir la naturaleza de Dios, que es el instrumento, por decirlo de alguna manera, que hace que yo obedezca los mandamientos de Dios, pero no porque Dios me pide que yo le obedezca, sino porque naturalmente, divinamente, por ADN espiritual, yo obedezco y estoy inclinado a los mismos mandamientos de Dios. La Escritura dice que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Es decir, hay un principio de todo lo que nace de Dios. Todo lo que nace de Dios no peca y no puede pecar. Así que dichosos somos nosotros cuando hemos nacido de nuevo y en nosotros hay un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura que no peca y no puede pecar. Y lo que Dios quiere es que ese hombre y esa nueva criatura son las que se manifiesten en nuestra vida. Él no me está pidiendo a mí que mi viejo hombre no peque. No, porque mi viejo hombre no solamente, ¿verdad?, que sí peca y puede pecar, sino que a mi viejo hombre le gusta pecar. A mi viejo hombre le gusta el pecado. Y cuando el Señor está diciendo porque ellos invalidaron mi pacto, es porque ellos querían obedecerle al Señor en su vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza invalida cualquier pacto con Dios, porque no tiene la capacidad por sí misma para poder relacionarse y revelarse con Dios. Para relacionarse y mantener una relación estable con Dios. Porque la inclinación del corazón del ser humano es al pecado. La inclinación del ser humano es a pecar. Por eso que cuando nosotros todavía estamos en una relación con Dios en la que nos levantamos de mañana para pedirle a Dios que no pequemos, técnicamente no estamos reconociendo la nueva naturaleza que tenemos ya dentro de nosotros. Si el Señor me ha dado a mí un nuevo hombre, para que ese nuevo hombre que por naturaleza no peca, ese nuevo hombre no le ora a Dios todas las mañanas para no pecar. Quien le ora a Dios todas las mañanas para no pecar es nuestra carne. Y la Escritura dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Mira, hay un tema aquí clarísimo. Tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, tu primer creación no puede ser mejorada, no puede ser cambiada en el mejor de los casos. Si de alguna manera la vieja naturaleza se comporta bien, ¿verdad? Para el Señor no es más que una especie de un muerto que tiene maquillaje, un muerto maquillado, pero está muerto, parece que está vivo, pero está muerto. El hombre no tiene la capacidad de, por sí mismo, agradar a Dios, y Dios no tiene ninguna intención de cambiar al viejo hombre. Así que dejémonos de perder el tiempo
La religión, la religiosidad y nuestra carne, ¿verdad? Hacen un cóctel demoníaco para de alguna manera intentar ganarse el favor de Dios por sí mismo, por la obediencia. Y por eso el Señor nos dio la ley. Mira, el Señor nos dio la ley por lo menos por dos razones. Primero, para que la ley nos juzgue, nos sentencie y nos mate. Si el propósito central de la ley es mostrarnos que somos pecadores, incapaces y que estamos efectivamente nosotros totalmente fuera de ninguna posibilidad de tener éxito delante de Dios. Entonces la ley lo que hace es simplemente revelarnos. Es por eso que mucha gente cuando viene a la escritura, en lugar de salir animados, salen más trasquilados. Hay mucha gente que viene a la escritura a recibir consolación y lo que reciben es acusación. Lo que reciben es condenación. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley es ese. El propósito de la ley realmente para el viejo hombre, ¿ah? El propósito de la ley para el viejo hombre es condenar, es juzgar, es acusar. Pero el propósito de la ley para el nuevo hombre, porque la ley es espiritual, sí es traer consolación. A través de las escrituras, nosotros cuando venimos con el hombre correcto, venimos en la mente de Cristo, recibimos consolación. Tal vez ahí tú tienes una pista para saber en qué hombre estás operando. Porque a veces sí, todos nosotros todavía tenemos estos despistes, ¿no? En donde de alguna manera sin darnos cuenta estamos operando en la carne, cuando parece que no. Pero cuando venimos a la escritura, por ejemplo, es evidente que el propósito de las escrituras para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, es que Cristo se nos revele y con Cristo se nos revele quiénes somos nosotros. Es decir, cuando Dios revela a Cristo o cuando Dios nos revela a Cristo, realmente en el fondo lo que Dios está haciendo es revelándonos a nosotros mismos quiénes somos ahora. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la esposa de Cristo. Porque nosotros somos una extensión de la vida de Cristo. Esto lo vemos con Adán. Cuando Adán estaba en el huerto de Edén trabajando y Dios le traía a los animales para que les ponga nombre y Dios le daba cosas que hacer. Digamos que él estaba contento, pero sin embargo, la escritura dice, pero Adán no hallaba para él ayuda idónea. Es decir, los animales estaban muy chéveres, las jirafas muy bien, los leones espectaculares, las ballenas preciosas, la naturaleza estaba muy bonita, todo estaba chévere, la situación de los árboles, la comida, todo lindo. Pero sin embargo la escritura muestra y dice que él no encontraba ayuda idónea para él. Y efectivamente, ¿qué hizo Dios? Dios lo metió y lo hizo dormir en sueño profundo. Es justamente la idea de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió, sueño profundo, es muerte, es una suerte de muerte. Y Dios, fíjate, lo que hizo es abrirle el costado a Adán y le sacó una costilla. A Cristo se le abrió el costado. ¿Se acuerdan? La lanza, ¿verdad? Que fue metida por los romanos. Se le abrió el costado y dice la escritura que apenas se le metió la lanza, salió de sangre y agua. Salió efectivamente del corazón de Jesús, ¿no es cierto? Es decir, esa sangre que de alguna manera estaba dando a luz la nueva vida, esa sangre que estaba siendo derramada por nosotros, la sangre preciosa que nos iba a lavar, la sangre preciosa que nos iba a limpiar y el agua de vida que nos iba a dar vida. El agua de vida que efectivamente es Cristo mismo quien nos da un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, esa agua de vida y esa sangre dan a luz a la iglesia, la esposa. Cuando Adán se despertó y de pronto pues vio a Eva frente a él, dijo, wow, esto sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Es decir, se contentó en gran manera. Pues eso es lo que ahora sucede con Cristo. Cristo, ¿verdad?
ya que dio a luz o nos dio o nos extendió su vida a lo que él llama iglesia. Es decir, iglesia somos todos los miembros de Cristo que compartimos su misma vida. Eso es la iglesia. La iglesia somos todos los miembros de Cristo en cualquier parte del mundo que tenemos algo en común. ¿Qué? Todos tenemos el mismo ADN, los mismos cromosomas espirituales de Cristo y todos compartimos la vida de Cristo. ¿Qué falta? Que los miembros expresemos y manifestemos la vida del Cordero que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como efectivamente Adán lamentablemente acabó con el pacto del Señor, invalidó el pacto de Dios, y ahora estos hombres que estaban bajo este nuevo pacto que es la ley, invalidaron el pacto de Dios. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Ahora, este era un marido un poco, era un marido santo, era un marido justo, era un marido bueno, sí, pero era un marido implacable. Este era un marido que le había dado a la ley, a su pueblo, a su esposa una ley. Y le había dicho, a ver, mijita, yo te amo, yo soy todo esto, así que tú tienes que cumplir esto, y tienes que agradar. Y efectivamente, la esposa no pudo hacerlo. No podía cumplir todo lo que el esposo le demandaba. Así que era un marido implacable, desde la perspectiva de que si no cumplía la esposa o el pueblo, como le querramos llamar, todo aquello que le pedía, simplemente estaban invalidando el pacto. Ahora, el pacto no solamente decía que efectivamente estas son las buenas cosas que iba a recibir el pueblo cuando cumpla los mandamientos y la ley, sino que también decía que si no se cumple, ibas a tener toda esta cantidad de males. Así que realmente era un pacto complicado. Y por eso es que el Señor sabía que este pacto nunca iba a perfeccionar la relación de él con el hombre, porque este pacto fue dado básicamente para demostrar al ser humano que es imposible que el hombre, por sus propias capacidades, pueda cumplir las demandas del marido. Es decir, Dios se pone en una posición de esposo, pero implacable. Tienes que cumplir todo esto porque si no, no puedes ser mi esposa y no puedes recibir mis bendiciones. La pregunta es, desde esta perspectiva, ¿cuántos de nosotros podríamos estar en pie delante de Dios? Cuando nuestra carne es incapaz de poder agradar a Dios, cuando nuestra carne muchas veces no quiere saber de Él, cuando nuestra carne muchas veces está inclinada a otras cosas. Y esto no es solamente un tema exterior, sino también es un tema interior. Y es por eso que el Señor Jesucristo venía a decirles a los fariseos, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Por ejemplo, cuando hablaba del tema del adulterio, les decía a los sacerdotes y a los religiosos, si oísteis que fue dicho que si un hombre o que si una mujer o si un hombre tiene relaciones con otra mujer, ¿verdad? O la mujer al contrario será llamada adúltera y el hombre también habrá transgredido la ley. También sería un adúltero. Y eso efectivamente tenía pena de muerte en la ley. Pero yo os digo, les dice el Señor, que todo hombre que en su corazón mire a una mujer, ¿verdad? Con ojos lujuriosos, ya adulteró con ella. Ok, pregunto yo, ¿quién puede sostenerse en pie cuando el Señor no está simplemente pidiendo que no hagamos algo exteriormente, sino que tiene que también no haber una intención interior? Entonces, efectivamente, todos los seres humanos estamos fuera de esta capacidad y esta posibilidad de poder agradar a Dios. Así que ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová.
Tenemos nosotros, hermanos, que entender que este pacto fue invalidado y fue violado a sabiendas de que Dios sabía que eso iba a ser así, pero para llevarnos al pacto en el cual ahora su gracia y su misericordia sean las que imperen, para que tú y yo podamos, por la gloria y por la obra de Él, de gracia a nuestro favor, podamos recibir todos los beneficios de Dios. Vamos a seguir hablando la próxima semana de estos temas y yo creo que aquí nosotros debemos cerrar con algo importante. ¿En qué pacto en este momento nosotros nos encontramos relacionados con Dios? Cuando Jeremías aquí estaba ya determinando que iba a venir un nuevo pacto y en ese pacto ya estamos nosotros, cuidado y estamos haciendo una mezcla de pactos. La única manera como nosotros podemos efectivamente hoy relacionarnos con Dios es por el pacto en la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo por gracia y no por el pacto, ¿verdad?, que fue invalidado por los hombres, en ese caso por el pueblo de Israel y por todo aquel que quiere relacionarse con Dios por medio de la ley. El Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.